En una ocasión que nos reunimos después del trabajo, allá en San Juanico, varios choferes, los mecánicos y otros que ahí estaban, comenzaron a contar sus relatos, y este es uno de ellos. Un chofer de nombre Fernando y de sobrenombre El Muerto comenzó a relatar lo siguiente. Veníamos desde Torreón hacia el DF en convoy, el Trivi y yo. Pasamos Cuéncame, como a las 11:30 de la noche. Yo venía con mi camión detrás del Trivi. Nos comunicábamos por el CB. Estábamos en la frecuencia echando desmadre, cuando por esta, el Trivi me dice: bájale, que hay algo raro en medio de la carretera. Así que yo empiezo a frenar, y en el momento, mi compa se da el amarrón y se detiene, y mete el estacionario. Después, él se bajó del tráiler y se venía directo hacia mí. En eso se subió al estribo, y me dijo con un gesto que, más que de miedo, era como de angustia: ¡se me subió el diablo! ¡Se me subió el diablo! Y así repetía insistentemente. Yo puse el estacionario y me bajé del camión. Lo agarré del brazo y le dije: ¿cuál diablo? Ya te prendí el chocho, ¿no? Te lo juro, ahí está, me dice él. A ver, ven, vamos a ver. Yo le dije y fui adelante de él. La verdad que sí me daba miedo eso, pero ni modo, ahí me iba yo. Llegué a su tracto, me subí y vi al camarote, pero no había nada. Estás grifo, no hay nada. Ya súbete y vámonos, que ya tengo hambre, le dije. Él se sube y empieza a desenfrenar el tracto, y yo voy al mío. Me subí, y cuando empezamos a jalar, iba metiendo ya la 5ª velocidad. Cuando él vuelve a dar el amarrón, y otra vez se baja y se va hacia mi tráiler gritando lo mismo, que ahí estaba el diablo. Yo en eso tomé un bat corto, que usamos para checar las llantas, y voy otra vez a su tráiler. Me subí listo para darle un batazo, pero no había nadie. Llévate mi tráiler y yo me llevo este, le dije. Me acomodé, desenfrené y empecé a mover la unidad. Y ya cuando iba por la 7ª, en eso veo de reojo por la derecha que del camarote salía una cabeza, como la de un toro, con cuernos y con una voz muy gruesa y un olor horrible. Esa cosa me dijo: apúrale, amigo, que ya va a amanecer y me los tengo que llevar. Yo de inmediato boté la velocidad, saqué la válvula de enfrenado y me bajé en chinga y fui a mi camión. El Trivi se bajó también y me preguntó qué pasó. Que ahí está el diablo, güey. Eso le dije. Así que nos subimos a mi tráiler y no salimos ni nos movimos hasta que amaneció. Y lo más raro que me llamó la atención fue que en todo ese tiempo ningún camión u otro vehículo pasó por ahí. Aproximadamente a eso de las 6 de la mañana pasó otro colega y este se detuvo a ver qué onda nos pasaba. Le comentamos lo sucedido. Entonces, él nos comentó lo siguiente: por aquí nadie circula después de las 9 de la noche. En este tramo sale el diablo y cuando no los desbarranca, hace que choquen en el cerro y la mayoría se mata. Después que amaneció acompañamos al Trivi a su carro y los tres subimos a ver que ya no hubiera nada y todo estaba bien. Él se subió y nos largamos de ahí. Creo que una de las experiencias más aterradoras que tuve fue cuando laboré como chofer en una empresa refresquera en Mérida, Yucatán. Era una noche en que mi compañero y yo viajábamos sobre la carretera Teca, precisamente rumbo a ese municipio. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada. Yo iba manejando y mi compañero dormía en el asiento. Cansado por el viaje venía cabeceando hasta que de pronto vi a una mujer parada a la orilla de la carretera. Ella tenía el rostro prácticamente cubierto con lo que parecía ser un rebozo y además que sostenía a un niño en sus brazos y lo tenía envuelto. Estaba pidiendo parada, pero como yo iba demasiado rápido no pude frenar a tiempo y cuando finalmente lo logré, estaba a varios metros de ella. Me sentí preocupado porque aún estábamos lejos del próximo poblado y me pareció peligroso que una mujer estuviera sola a esas horas de la madrugada en una carretera desolada. Entonces volteé hacia mi compañero y le dije:
Oye tú, ahorita vengo. Voy a buscar a esa mujer que estaba más atrás, para que le demos un aventón. Y recuerdo que él me dijo que no había visto a nadie. Y yo le contesté, pues claro, ¿cómo vas a ver? Yo estaba dormido. El caso fue que cuando me acerqué a donde estaba la mujer, ya no vi a nadie. Caminé un poco más y nada. Me extrañó porque sabía que no era posible que algún otro vehículo le hubiera dado parada, porque ninguno había pasado por allá, ni de ida ni de vuelta. En fin, como no la vi, regresé a mi tráiler. Y mi compañero, que ya estaba bien despierto, al verme llegar me dijo que él iba a manejar, ya que era evidente que yo estaba tan cansado que hasta visiones estaba teniendo. Habíamos avanzado como unos 3 kilómetros, cuando de nuevo vi a la misma mujer, con ese bebé en brazos. Y digo que era la misma porque la vestimenta que llevaba era idéntica a la de la señora que vi más atrás. Pero la única diferencia fue que mi compañero también la vio. Y esta vez sí pudimos frenar a tiempo para darle el aventón. Recuerdo ese momento como si fuera ayer. Hasta se me eriza la piel cuando hablo de ello. Lo que nos pasó después de bajar del tráiler fue horrible. Mi compañero y yo bajamos al mismo tiempo para ayudar a la mujer. Pero increíblemente, cuando llegamos al sitio donde estaba, ya no la encontramos. Era como si hubiera desaparecido. A pesar del miedo que en ese momento se apoderó de nosotros, buscamos en el monte, pero no la encontramos. Asustados, nos subimos al camión sin poder creer lo que nos estaba pasando. Ya cuando íbamos por el camino comentando lo ocurrido, tratando de buscar una explicación lógica a todo lo que nos acababa de pasar, en eso otra vez, más adelante, volvimos a ver a la extraña mujer. Pero como estábamos muy asustados, decidimos que no volveríamos a parar. Sin embargo, volvíamos a verla una y otra vez, hasta que finalmente mi compañero dijo, vamos a parar, pero justo delante de ella, y no le vamos a quitar la mirada encima. Y así lo hicimos. Paramos justo delante de ella. Recuerdo que no alcanzábamos a ver su rostro, porque lo tenía cubierto, y miraba todo el tiempo hacia abajo. Increíblemente, en esta oportunidad, no desapareció. Cuando ya estábamos al frente de ella, le pregunté a dónde quería ir, y ella, siempre mirando hacia abajo, contestó que a Tecax. Yo le dije, pues súbase, para allá vamos. Ella subió al camión, pero extrañamente, cuando tratamos de encenderlo, ya no se pudo. En eso le dijimos a la mujer que no se preocupara, y bajamos ambos a ver qué le sucedía al camión. Y cuando volvimos a subir, nos dimos cuenta que la mujer ya no estaba. Sin embargo, sí estaba el bebé, el cual comenzó a llorar en cuanto abrimos la puerta del vehículo. Estábamos muy confundidos y no sabíamos qué hacer. Mientras lo pensábamos, decidí tomar el bebé en mis brazos. Pero cuando le retiré el rebozo que le cubría la cara, me quedé totalmente helado del miedo, pues vi una cosa espantosa que se reía a carcajadas. Por supuesto que no se parecía nada a un bebé. Era la cara de un niño, pero malo, como si fuera un demonio. Cuando vi semejante cosa lo solté, y antes de que cayera al piso, desapareció. Después de eso, mi compañero y yo subimos al camión y ya no paramos hasta llegar a Tecax. Curiosamente, y por suerte, ya no volvimos a ver a esa mujer. Le he contado la historia a varias personas, pero hasta ahora nadie me ha creído. Todos me dicen que probablemente fue producto del cansancio y que tal vez mi compañero se sugestionó y vivió la experiencia también. Lo único que opino al respecto es que a mí me pareció demasiado real para ser una simple alucinación o sueño. En lo personal, prefiero pensar que eso jamás sucedió, porque sinceramente fue demasiado horrible. Mi nombre es Mateo, y lo que les voy a narrar me lo contó un muchacho que conocí en el hospital cuando estuve allí internado por un accidente que tuve. Se llamaba Juan. Él había sufrido un accidente de moto, igual que yo, y nos hicimos amigos. Una noche nos encontrábamos conversando. Estábamos en la misma sala, y en eso me preguntó, ¿crees en los espantos o fantasmas?
Yo le respondí que sí. Entonces, me contó que él hacía un tiempo trabajó de chofer de camión que transportaban cañas del ingenio. Y en ese año, un compañero de él, también chofer, había muerto de un ataque cardíaco en el camión que manejaba. Dice que lo encontraron sin vida a las horas en un campo al sur de la provincia. A partir de ahí, contó que empezaron a ocurrir cosas extrañas en ese tráiler que había manejado ese hombre. Por ejemplo, dice que se abrían y se cerraban las puertas. También me dijo que se encendían y se apagaban las luces, que en las noches se veía una sombra alrededor del camión estacionado. A Juan le dieron ese tráiler, pero solo lo manejó unas semanas, porque contaba que se sentía un ambiente raro y que el tráiler de repente se encendía o se apagaba solo, sin razón alguna. Él decía que sentía que no estaba solo, y le contó a su jefe lo que pasaba, y le pidió que ya no le dieran ese camión. Entonces se lo dieron a otro compañero, al quien también le pasó lo mismo. Y así, se empezó a correr la bola de que el camión estaba embrujado, y ya nadie lo quería manejar. Entonces ingresó a la empresa un nuevo chofer, que no sabía de la historia. Y bueno, también le pasó lo mismo. Como era nuevo no sabía nada, hasta que dice que un día llegó temprano. No había llegado nadie aún. Dice que vio a una persona que estaba sentada dentro del vehículo. Él se acercó y le preguntó qué hacía allí, pero esa persona no le contestó. Él comenta que empezó a sentir miedo y se fue a buscar al guardia de seguridad para explicarle lo sucedido y para preguntarle quién era esa persona y qué hacía allí. Pero al hacerlo, el guardia le contestó que allí no había nadie, que tan solo estaban ellos dos. Entonces, el guardia le dijo que ya le había pasado lo mismo y le contó de la triste historia del compañero fallecido. Dice que a este hombre le dio tanto miedo que se fue y renunció ese mismo día. El tráiler estuvo sin andar muchos meses, hasta lo hicieron bendecir, pero aún así los guardias contaban que de noche los espantaban mucho. Decían que era el chofer fallecido, que no se había dado cuenta que estaba muerto, o que andaba penando por algo que dejó pendiente. Estas cosas suceden y no tienen lógica ni explicación alguna. Luego de eso los días nos dieron de alta a Juan y a mí, y ya no lo volví a ver. Soy operador foráneo y trabajé un tiempo para una paquetería y mensajería. Traía la ruta Monterrey-San Luis. Los paquetes que llevaba eran urgentes y al día siguiente tenía horario de salida y de llegada, algo así como los que transportan pasajeros. Yo venía de regreso y antes de llegar al retén militar de San Roberto, había suscitado un accidente que dejó completamente cerrada la circulación. Así que me reportó el departamento de monitoreo y me indicaron que en el punto donde yo me encontraba detenido había una brecha, la cual me sacaría adelante de donde era el accidente, y efectivamente me dispuse a seguir mi camino, el cual era de pura terracería. Yo ya había sido víctima 3 veces de la inseguridad. Me habían asaltado. Iba ya por el camino. Como iba por un camino donde no circulaba nadie, me paré y me dispuse a realizar mis necesidades. Y en eso estaba cuando vi a un grupo de mujeres hincadas en círculo, como si estuvieran rezando. Eso me llamó mucho la atención. Su forma de vestir era muy rara, algo así como visten las mujeres del Perú, pero en color café oscuro. Y de pronto una de ellas volteó hacia donde yo estaba, y en eso se levantó y comenzó a caminar hacia mí. Yo rápidamente me subí al tráiler, encendí y aceleré, y en eso vi por el espejo que esas mujeres venían detrás de mí, pero por la velocidad que tomé las perdí de vista. Sin embargo, al dar la vuelta en una pequeña curva, me las topé delante de mí. Pasé rápido y ellas solo me sonrieron y me decían adiós. La verdad no me dio miedo, sino que sentí una especie de tranquilidad. Ya casi dejando la terracería para incorporarme a la carretera, en eso vi a un grupo de camionetas de lujo y que iba con gente armada en ambos lados. Te los juro que ahí sí sentí que sería mi último viaje, y no me quedó otra más que seguir y esperar a lo que tenía que pasar. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que al parecer ni les importé, ya que en ningún momento voltearon a verme,
y seguían en lo suyo. Llegué a la carretera sano y salvo y sentí un alivio total. Luego llegué bien a Monterrey, pero seguía pensando cuál sería el por qué no me hicieron nada esas personas. Ya después, platicando con un señor ya grande de edad, le dije lo que me había pasado, y él me dijo que las mujeres a las que había visto eran las ánimas del purgatorio, las cuales te hacen invisible a cualquier persona o cosa que te quiera hacer daño. Yo nunca había escuchado eso, pero sonaba lógico. Quizás fue por eso que esas personas armadas no me hicieron daño. Mi nombre es Manuel, trabajo de trailero, y quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve hace 2 años. Todo el que es trailero sabrá lo duro que es vivir en la ruta, de lo peligroso que puede ser y de lo solo que uno puede llegar a sentirse cuando estás en caminos solitarios. Después de conducir durante muchas horas seguidas, uno debe dormir y descansar otras horas más. Al menos así es lo que yo hago. Esto que les comparto ocurrió una noche del mes de julio. Hacía un frío que calaba hasta los huesos. Yo me encontraba en una estación de servicio de Tucumán para pasar la noche. Me tocó estacionarme detrás de un surtidor donde habían terrenos baldíos. Recuerdo que puse a calentar el agua en mi termoeléctrico y me preparé una de esas sopas. Y luego de llamar a mi esposa por videollamada, me dispuse a dormir. Sin embargo, alrededor de las 2:15 de la madrugada me desperté. O más bien, me despertó un ruido inusual, porque sentí que movieron el tráiler. Y eso era algo difícil de lograr. Seguido de eso sentí un quejido de alguien, como intentando hablar, pero como si estuviera afónico. Me quedé inmóvil varios segundos, intentando descifrar de qué lado de la unidad venía. Y aquel sonido cambió lentamente, a algo que se asemejaba más, a un gruñido que a un quejido. Estuve despierto varios minutos, con la desagradable sensación de que algo merodeaba afuera y le estaba dando vueltas a mi vehículo. Tuve la amarga sensación de que querían robarme, cuando de pronto algo alumbró la cabina donde yo estaba. Para mi suerte era otro trailero que llegaba a ese lugar y que por alguna extraña razón había puesto las luces altas por unos segundos. Al rato un hombre se acercó y me dijo: «Compa, perdone que le haya puesto las luces altas, pero creí ver algo que intentaba subirse a su cabina». Yo no le dije nada, solo le agradecí por su preocupación. Después me preparé para seguir durmiendo un rato más y salir hasta la próxima parada. Pero antes bajé del tráiler para controlar que todo estuviera bien. Y al hacer eso, pude ver unas marcas como de garras en la puerta del acompañante. No me quedé mucho tiempo ahí, y salí esa misma noche, pensando que pudieron haber sido esas marcas extremadamente grandes que quedaron en mi tráiler. Esta es una experiencia que me contó mi tío. Él trabajó mucho tiempo de camionero para una empresa de transporte de nuestra provincia Tucumán. De tantas anécdotas que me contó, todas interesantes, esta siempre es la que más me impactó. Cuenta que un día tenía un viaje a la provincia de Salta. Sus viajes siempre eran largos. Él cubría todo el norte y andaba por todas las rutas conocidas. Procuraba hacer el viaje en el menor tiempo posible. Y esa vez era muy tarde en la ruta. Dice que no se veía absolutamente nada. Era la oscuridad en todo su esplendor. Iba ya en camino a Salta, y contaba que muchas veces es mejor no bajarse del tráiler, porque uno no sabe lo que hay afuera, animales, personas, o incluso seres extraños, que él vio en la carretera. Siguió el viaje y dice que a kilómetros más adelante, vio a un camión parado. Se le hizo raro. Pensó que era un compañero que necesitaba ayuda. Así que detuvo su vehículo y se bajó. Cuando llegó a este tráiler, vio a un hombre muy asustado. Él preguntó qué le pasaba, y este chofer le respondió: «Decirles que se vayan, decirles que se callen». Mi tío le preguntó a quién, que con quién hablaba, y después de eso, él también empezó a escuchar voces, lamentos, y fue ahí cuando se asustó. Luego el otro hombre le gritó: «Ahí está, está detrás tuyo».
Mi tío se dio la vuelta para ver y dice que vio una sombra alta, totalmente negra. Lo que él hizo fue acercarse más al otro hombre que estaba descontrolado, y este camionero le dijo que él no era creyente, pero que ahí sintió que era necesario rezar. Afortunadamente en eso pasó otro camión y se bajó con ellos, pensando que había ocurrido un accidente. Y este camionero también escuchó todo alrededor, e inmediatamente regresó a su camión y se bajó con una Biblia y la empezó a leer. Decían que en eso los lamentos se escuchaban cada vez más y más fuertes, y que se acercaban más, hasta que de repente, de un momento a otro, ya no se escucharon más. Inmediatamente, cada uno subió a su camión y siguieron su camino. Quiero contar lo que una vez le pasó a mi hermano. Él trabajaba desde hace mucho tiempo de trailero para una empresa tucumana. Se llamaba Martín y es un camionero experimentado. En uno de sus viajes en el norte de nuestro país, iba por la ruta 38, desde Catamarca, hacia el último traslado con una carga de último momento. Era de noche y él quería llegar rápido a su casa, porque quería descansar un poco. Llevaba semanas sin dormir bien. La carretera estaba muy tranquila, y una luna llena se alzaba en el cielo. Alrededor de las 3 de la mañana, comenzó a sentir cansancio. Cuenta que sus párpados se volvían pesados, y el café que había tomado horas antes ya no surtía efecto. Entonces decidió prender la radio para mantenerse despierto, y sintonizó una radio donde estaban contando historias de terror. En ese momento el locutor estaba narrando una historia de apariciones justamente en las carreteras, lo cual lo hizo despejarse un poco. Pero de repente, dice que a lo lejos, vio una figura que caminaba por la carretera. Al principio pensó que era un animal, pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que era una persona. Bajó la velocidad y al acercarse, vio que era un joven que levantó su mano pidiendo que se detuviera. Mi hermano es prudente y no recoge extraños, pero algo lo convenció de detenerse. El muchacho subió al tráiler, lo saludó amablemente. ¿A dónde vas?, le preguntó mi hermano. Y aquel muchacho solo lo miró con ojos tristes y señaló hacia adelante. El ambiente dentro de la cabina en eso se volvió pesado y frío. Martín sintió un extraño escalofrío recorrer su cuerpo, pero trató de ignorarlo. Siguió conduciendo en silencio y tras unos minutos decidió preguntarle de nuevo cómo se llamaba. Él recuerda que el chico lo miró nuevamente y con voz apenas audible respondió: Ángel. Mi hermano intentó hacerle más preguntas, pero este joven permanecía en silencio. Pasaron varios kilómetros, cuando de repente, ese muchacho ya no estaba con mi hermano en la cabina. Desapareció de golpe. Asustado se detuvo en el borde de la carretera y se bajó agarrándose la cabeza. No podía creer lo que había pasado. Miró para todos lados en la oscuridad, pero no veía a nadie. Se fue al costado del camión. Era una cruz. Desconcertado subió al camión con un nudo en la garganta y un frío indescriptible, y sin encontrar una respuesta, se alejó de aquel misterioso lugar. Desde esa vez, mi hermano nunca olvidó lo sucedido y evita conducir de noche.